Bueno, es una enfermedad que se va a producir por un protozoario. Dos especies principales. Una enfermedad que sí la tenemos en nuestro país y que de hecho hay zonas endémicas, zonas de Michoacán, de Oaxaca, en parte de Colima y algunos otros estados en donde tenemos enfermedad de Chagas. Y la segunda, que va a producir la enfermedad del sueño, que es una enfermedad prácticamente exclusiva de África. No la vamos a ver en nuestro país, pero probablemente se las pregunten. Alguien que tenga ganas de molestarlos. ¿Sí? Entonces, casi siempre vamos a encontrar la enfermedad de Chagas en la etapa de complicaciones. Ese es uno de los problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tan común que las personas convivan con el vector, ¿sí? Y es tan común que sean mordidos por el vector que no identifican como causante de una enfermedad. Y entonces dicen, maté una chinchosicona y no pasó nada. Tengo una manchita, pero se me quitó en 3 o 4 días, entonces no pasa nada en apariencia. Por eso no lo vamos a identificar de manera temprana, sino hasta que se produce enfermedad. Ahora vamos a tener cosas del ciclo vital. Es una enfermedad que si se presenta en la etapa aguda va a comportarse como una enfermedad febril leve, como cualquier otra, sin ningún dato característico, con una fiebre indeterminada. Y entonces el paciente puede pasarle muchas cosas. Una persistencia subclínica, en donde a pesar de que es subclínico, siempre va a haber anticuerpos contra el tripanosoma, pero no hay síntomas. Y el problema es que si la enfermedad es crónica, sintomática o activa, al final va a producir lesiones cardíacas y gastrointestinales que no tienen un tratamiento y entonces el paciente se va a morir con eso. ¿Sí? Es transmitido por un triatomino o la chinche, que como la conocen es como la chinche hocicona. ¿Sí? Y cuando muerde a las personas, esto es lo que produce el famoso chagoma. Una mancha, se nota el sitio donde fue el sitio de inserción, y a todo alrededor es una zona indurada, hiperémica, que duele muy poco. ¿Sí? Duele muy poco. Y tiene un ciclo vital así fuerte. Hay personas enfermas y entonces hay varios reservorios para que se produzca o que tienen el tripanosoma y que pueden infectar a las chinches. Las chinches no nacen infectadas, sino que se van a infectar después. Por ejemplo, los roedores o los mismos humanos. Entonces, una vez que está infectada, lo que va a hacer es, a través de la piel, tenemos un humano que está infectado. Entonces, llega la chinche, se alimenta de la sangre y se va. Entonces en la chinche empieza a reproducirse el protozoario. ¿Sí? Cuando ese vector que ya está infectado llega con otro humano, lo que hace es llegar y alimentarse, pero mientras se alimenta defeca. Y es en las heces o en su equivalente de heces donde se elimina el protozoario. Y esa es la manera como se infectan las personas, por contacto con las heces de la chinche. No necesariamente por la mordedura o la picadura. Entonces una vez que muerden la piel, lo que estimula son los macrófagos más cercanos al sitio donde fue la mordedura, es decir, los macrófagos de la piel. Y tiene un proceso inmunológico en el que evade el ser eliminado por esos macrófagos. Por lo tanto, lo que hace es dentro del macrófago reproducirse hasta que son demasiados y produce la ruptura celular. Cuando se rompe la célula, entonces quedan libres todos los protozoarios y son capaces de infectar diversos órganos. Los que más va a afectar y los que más van a tener secuelas son estos tres: el esófago, el colon y el corazón. ¿Sí? Y en algún momento, si nosotros estudiáramos el miocardio, que está en la etapa aguda, lleno de protozoarios, vamos a encontrar esto: acúmulos completos de bichos malos. ¿Sí? En algunos casos, la vía de entrada, sobre todo en la enfermedad del sueño en África, es la mucosa de la conjuntiva. Y en ese caso se produce un proceso inflamatorio del ojo donde se produjo el inóculo, que sería el equivalente al chagoma. ¿Sí? Es el equivalente. Entonces,
La enfermedad de Chagas solamente se encuentra en América. Es lo que nos va a tocar. Y les decía que los de mi universidad en Colima se la pasan, van a hacer tours completos por Rusia porque pues, es muy exótico para ellos eso, ¿no? Siempre. Principalmente en zonas rurales. ¿Por qué? Porque es donde más se encuentra el ambiente para que esté el triatominos o la chinche, ¿sí? Se alimenta, si no se alimenta de humanos, se alimenta de roedores, de conejos, de perros, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el medio rural va a ser donde más se encuentra ese ambiente. Necesita ambientes que son secos y que son oscuros para estar. Entonces, las zonas rurales van a ser las que más se favorezcan, ¿sí? Y les decía, además es común que se encuentre el triatomino y que no se identifique como un bicho malo, ¿sí? Se puede producir también infección por transfusión. Y las personas que fueron infectadas y que pasaron en apariencia a la etapa aguda y se fueron a la etapa sintomática, quienes tienen VIH presentan como complicación principal absceso encefálico. En México y en toda América se considera que existen entre 16 y 18 millones de personas infectadas. De esos, son hasta 45,000 muertes al año. ¿Les ha tocado ver a algún paciente con complicaciones por Chagas? ¿Sí? Seguramente sí. Y les decía, siempre los encontramos cuando están bien complicados y cuando hay pocas cosas que hacerle. Es una de las parasitosis más importantes de América. ¿Por qué? Por estas complicaciones. No es solamente que el paciente muera, sino que el paciente se vuelve totalmente... Por ejemplo, si es la afección cardíaca, es una incapacidad completa. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer una erradicación de vectores, ¿no? Si vemos que se transmite por el triatominos, ¿qué sería lo ideal? Pues erradicarlo. Es difícil erradicarlo, pero lo que tendremos que hacer es erradicarlo dentro de las casas. Que las transfusiones fueran limpias y que el paciente, que las personas tuvieran educación sobre la enfermedad. Si nosotros les decimos que es una enfermedad que produce complicaciones a largo plazo, pero que se puede prevenir el contagio, entonces probablemente pudiéramos evitarla. En países como Estados Unidos no existe la infección directa por la mordedura de la chincha. No es que sea la vía de contagio, sino que son básicamente por transfusiones. Y solo se han reportado como 50 casos. ¿Sí? Como 50 casos. Y en México tendríamos el riesgo entre el 0.5 y hasta el 1% de la población de estar infectados. ¿Sí? Muchos de nosotros no vamos a saber si estamos o no infectados. Los que venimos de zonas que son tropicales y que son endémicas, ojalá y no estemos infectados y no nos toque. Ojalá no nos toque. ¿Sí? Entonces, manifestaciones clínicas. Inician en la primera semana de que se produce la infección. Les decía, si lo que se produce es ingreso vía conjuntiva, lo que se va a producir es el signo de Romaña, que es edema indoloro unilateral del párpado. Lo más frecuente va a ser que encontremos un chagoma con adenopatía local. Eso va a ser lo más frecuente. Pero cualquiera de los dos les va a ayudar a hacer el diagnóstico de que hubo la mordedura, no necesariamente de la infección. Entonces el paciente va a tener lo que les decía, una fiebre indeterminada, malestar, fiebre y anorexia. Pero a lo que se agrega edema facial y de miembros torácicos. Entonces eso ya va siendo diferente este problema de cualquier proceso infeccioso que produce fiebre. El paciente evoluciona con hepatoesplenomegalia. Suele ser más evidente la esplenomegalia que la hepatomegalia. Y a veces es dolorosa, no siempre. Y en la etapa aguda también se puede producir un proceso de miocarditis. Ya les dije, las células miocárdicas pueden estar llenas de parásitos y entonces al romperse se va a producir un proceso inflamatorio severo. Esa es la causa principal de que el paciente muera en la etapa aguda de la enfermedad. La causa principal. Y el paciente puede evolucionar hacia una fase indeterminada o asintomática crónica. No le pasa nada. Ahí está en su casa, vive como si nada, hasta que pueda producirse la fase sintomática crónica. Esa fase sintomática crónica se produce muchos años después de la infección inicial. Muchos, habitualmente 20 años o 30 años después.
Cuando se afecta el corazón, lo que le produce es una miocardiopatía dilatada. Esa miocardiopatía dilatada produce arritmias y procesos embólicos. Recuerden, cualquier causa que produzca miocardiopatía dilatada. Bueno, ¿se acuerdan de causas de miocardiopatía dilatada? Alcoholismo. ¿Cuál más? Como complicación de la hipertensión en fases tardías. ¿Sí? Primero se produce hipertrofia del miocardio y luego se dilata, ¿no? Y como complicaciones de infartos al miocardio, ¿no? Se dilata. Entonces, cualquiera de esas causas lo que hacen es que el corazón tenga menos fuerza para contraerse y expulsar sangre y todas las complicaciones que pueda haber de bajo gasto. Pero además, que la sangre tenga un flujo turbulento. Ese flujo turbulento es el que favorece que se produzcan coágulos y que vayan a afectar cualquier parte del cuerpo, principalmente el sistema nervioso central, obviamente. La afección celular no es solamente a la parte muscular del corazón, sino que también se afectan en un 30 o 40% las células marcapaso. Entonces vamos a encontrar bloqueo de rama derecha, bloqueos auriculoventriculares, extrasístoles, taquiarritmias. Casi todos los problemas que pueda haber cardíacos los vamos a encontrar en esta enfermedad. ¿Sí? Si lo que se afecta es el esófago, se produce un megaesófago. Entonces es básicamente lo mismo, es una incapacidad para que el órgano funcione. Decimos, un corazón gigante, ¿qué hace? No tiene capacidad suficiente para bombear sangre. No tiene capacidad suficiente para evitar que la sangre se regrese y se produce regurgitación. ¿Qué le pasa al esófago? Lo mismo. Lo mismo. Tiene alteraciones funcionales, entonces no sabe si moverse hacia abajo o hacia arriba. 2. Es tan amplio que no tiene capacidad de que el esfínter contenga el alimento en el estómago. Y entonces, ¿qué se produce? Regurgitación. Esa regurgitación de los alimentos va a favorecer que haya colonización bacteriana, microaspiraciones y entonces haya neumonías. Tercer problema, que es el tercero que más estamos acostumbrados a ver, el megacolon. Una dilatación colónica severa. Que habitualmente las personas no se quejan de eso y habitualmente no es algo que busquemos, es la verdad. Entonces el paciente puede tener dolor abdominal o estreñimiento. Es lo mismo. Imagínense un colon de este tamaño. No alcanza a tener fuerza suficiente para expulsar lo que tiene que expulsar, ¿no? Y entonces acumula cosas. Y ahí se aplica el del comercial de subí 2 kilos y ¿has ido al baño? Podría ser tan severo y producirse alteraciones en la motilidad tan severas que se producen cuadros de obstrucción. Vólvulos, ese mismo retención, la complicación inflamatoria por los vólvulos, favorecer sepsis de origen intestinal y entonces que el paciente muera. Entonces, ¿de qué se va a morir el paciente? De todo esto. Por una arritmia letal, por un bloqueo que no reciba el tratamiento correcto y el paciente muera, por insuficiencia cardíaca severa. ¿De qué se va a morir? Pues por complicaciones por neumonía. ¿Y de qué se puede morir? Por sepsis, por complicaciones intestinales, ¿sí? Para hacer el diagnóstico, lo que hacemos es estudiar directo al microscopio sangre fresca que lleve anticoagulante. Es decir, que el diagnóstico o el criterio diagnóstico es identificar el parásito. Esa es la regla. Cuando no hacemos esto, lo que hacemos es un extendido, un frotis, y lo teñimos con la tinción de Giemsa. Se puede utilizar PCR. La PCR puede servirnos para infecciones crónicas, no necesariamente para las etapas agudas. Los hemocultivos no son efectivos porque tardan para desarrollarse semanas. Es como los cultivos para la tuberculosis, que son hasta 12 semanas para decir que es negativo. Por eso es que las otras son más efectivas. Para las infecciones crónicas, les decía, la PCR puede ser una útil. También se miden el CLIA, que es un método de análisis, de inmunoanálisis, en el que se pueden medir antígenos del tripanosoma y antígenos de tripanosoma cruzi marcados con radionúcleos. Todas esas son maneras efectivas para realizarlo. Si les preguntaran
cómo haces el diagnóstico y les vinieran todas estas opciones, que no creo, tendrían que enfocarse primero a la que les diga que se observa el parásito. ¿Sí? Primero a esa. Si les habla de lo que se presente para una infección crónica, entonces nos iríamos a cualquiera de estas otras. Probablemente PCR sería una respuesta correcta. El problema del tratamiento es que es insatisfactorio. ¿Por qué? Porque habitualmente no nos damos cuenta de la infección inicial y porque además, a pesar de que demos el tratamiento, solo el 70% va a tener una curación completa. Es un porcentaje alto, ¿no? Pero no es tan efectivo como nos gustaría. Es decir, poder evitar lo más cercano al 100% de las complicaciones. Entonces, en la infección aguda, lo que damos es Nifurtimox. Solo acuérdense de eso. 70% de curación. Tiene efectos adversos que se parecen a la infección: dolor abdominal, náusea, vómito y pérdida de peso. 10 miligramos por kilogramo en 4 tomas al día durante 90 hasta 120 días. ¿Sí? Esas son la dosis del medicamento que probablemente les pregunten, que es el Nifurtimox. Sinceramente no imagino otra cosa que les puedan preguntar sobre esta enfermedad que no fuera solo decir el diagnóstico o solo decir el tratamiento. Sinceramente. Segundo medicamento que se puede dar, el Desnidazol. De acuerdo a la OMS, este sería el más indicado, es el mejor, pero se supone que tiene la misma efectividad, entonces cualquiera de los dos sería prácticamente lo mismo. Efectos adversos: leucopenia y neuropatía periférica. Son 5 miligramos por kilogramo. La gran ventaja sería que este se toma por 60 días contra 120 del otro. ¿Sí? El problema, si el paciente evoluciona a la infección crónica, es que solamente el 20% que recibe tratamiento va a tener curación. Solamente. Y el resto, o sea, un 30% de los que iban antes y 80% de la otra van a irse a complicaciones crónicas, ¿no? ¿Sí? Y complicaciones que no tienen mucho, no tenemos mucho que ofrecerle. Y luego viene la otra variante, la que no nos va a tocar ver, que es la tripanosomiasis humana africana, que se va a producir por el tripanosoma en las variedades Brucei o rhodesiense, y que va a ser producido por la famosa mosca de la fruta, que en realidad no es de la fruta porque es hematófaga, que es la mosca tsetse, ¿sí? Que es el género, se llama glossina, y que la transmite a través de glándulas salivales. Lo que hace la mosca, que cuando llega y se alimenta del humano, no lo transmite en la sangre, sino que tiene un proceso como si sea regurgitación, y a través de la saliva es como nos infecta, ¿sí? Entonces, en ese caso, va a tener unas manifestaciones, el mecanismo dentro del cuerpo va a ser parecido, pero en este sí es más evidente el proceso febril. Un proceso febril en apariencia simple, pero que sí va seguido de procesos neurológicos principalmente, que llevan a la muerte. Les decía, esta infección solo se produce en África. Es parecida entonces a la enfermedad de Chagas que tenemos nosotros, pero de inicio, en lugar de producirse el chagoma, se produce un chancro de tripanosoma, ¿no? Entonces tiene más la forma de un chancro, un centro indurado, umbilicado, con bordes bien definidos, que puede tener un centro necrótico, un poco de hiperemia. Y ese se asocia a una linfadenopatía que, a diferencia de la enfermedad de Chagas, que era regional nada más, en esta puede ser generalizada y es indolora. Predomina por mucho la esplenomegalia. De hecho, se considera una de las causas principales de esplenomegalia masiva. Entonces, ¿qué esperaríamos? Dolor. ¿Dolor por qué? Por efecto de masa. Produce, si nosotros buscamos la afección, produce un proceso inflamatorio dentro de las arterias, que está dada a expensas de linfocitos y de parásitos. Parásitos que también van a estar de manera masiva ahí presentes. La especie rhodesiense va a tener más afinidad por producir miocarditis. Y vamos a encontrar como de manera sistémica en los exámenes de laboratorio normales pancitopenia y la inmunoglobulina M elevada. La lesión tisular característica es una lesión mediada por complejos inmunes. ¿Qué quiere decir eso?
que en este problema siempre se están produciendo anticuerpos, siempre. Sin embargo, esos anticuerpos no alcanzan a eliminar la enfermedad y lo que terminan haciendo es lesión tisular. En la fase 2 es una fase en la que se produce invasión al sistema nervioso central y entonces vamos a tener varias afecciones. Si nosotros en ese momento hacemos una punción de lumbar y sacamos líquido cefalorraquídeo, podemos encontrar ahí los protozoarios. ¿Sí? Ese sería un diagnóstico que ya no nos equivocamos. Pero podríamos encontrar un líquido cefalorraquídeo que es indeterminado, incremento de las células e incremento de las proteínas. Y si decimos que el paciente va a tener todo esto, se va a parecer mucho a las meningitis y encefalitis que ya vimos. Indiferencia progresiva al medio y somnolencia diurna, que progresa, mirada indiferente, lenguaje confuso, afecciones motoras, ataxia, temblor y rigidez, que no es Parkinson, coma y muerte. ¿Sí? Entonces, si se fijan, toda esta parte se parece a cualquier causa de meningitis. Entonces deberemos tener el resto de antecedentes. ¿Dónde vive? Vive en África. Y después, si hubo un cuadro febril primero, pues habrá que pensar en esto. La variedad rhodesiense, que se le considera la variante oriental, es lo mismo en África, nada más África oriental, es la que puede evolucionar de manera más aguda y en periodo de semanas o pocos meses produce la muerte. El diagnóstico se basa en lo mismo, el hallazgo del parásito. ¿Cómo se puede hacer? Por obtener los exudados del chancro y ponerlo al microscopio. Número 1, un frotis y ponerle tinción de Hiems. Número 3, aspiración de ganglios linfáticos. El frotis podemos hacerlo no solo de sangre, sino también del exudado. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Si tenemos líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, o los líquidos que obtenemos de aspiración, lo que hacemos es centrifugar y entonces el parásito se separa. Y lo vamos a encontrar en la parte que queda como residuo. Y le podemos hacer PCR para identificarlo. Esa es una prueba bastante útil. Tratamiento. Eso les digo que es bastante difícil esto. Si encontramos en la variedad de la trypanosomiasis de África, se supone que sí tendremos que saber cuál es la que está causando la enfermedad. Porque se supone que les puede decir la respuesta al tratamiento, predecir la respuesta al tratamiento y también las complicaciones, ¿no? Aunque en realidad pues se parece mucho. Si es la gambiense, que es la que afecta más a África Occidental, contra la rhodesiense, que es la que afecta más a África Oriental, en la fase 1 es suramina o eflornitina. Y en el tercero de los casos, pentamidina. Y en la fase 2, eflornitina. Para la rhodesiense cambia un poco. Suramina es la primera. Les digo, en todo caso, si les llegan a preguntar, yo creo que es eso y ya. No creo que se vayan a ir más allá. En la fase 2 de esta enfermedad, entonces sí cambia. Y es melarsoprol. ¿Sí? Entonces, bichos feos y aburridos. Porque no podemos seguir viendo demencias toda la vida. No, tampoco. Luego vamos a ver la leishmaniosis o leishmaniosis. Bien común. Que es también una patología producida por un protozoario también. Tiene una distribución diferente porque esta tenemos en zonas tropicales, o sea que nos alcanza a tocar. Zonas subtropicales, o sea que nos toca de todas maneras. Pero también zonas del sur de Europa están afectadas. ¿Sí? Entonces ya no es una enfermedad que esté tan localizada como la otra, hacia América Latina y hacia África. Es transmitida por... Siempre son hembras, recuerden, los machos de casi todas estas nunca son hematófagos, ¿no? Siempre son hembras. ¿No dije nada esta vez?
La doctora sola lo dijo, sola se rió así. No, yo no dije nada. Pero bueno, se le puede conocer con el nombre así simple de flebótomo, por su nombre, ¿no? Que es el Fleboyomus. Tiene 3 variedades principales: afección visceral, afección cutánea y afección a mucosas. Y es igual de interesante que la otra. No, mi tutor en la carrera de medicina era un internista que hizo nefrología también, internista y nefrólogo. Y entonces, pues en Colima yo creo que era el único internista y nefrólogo, ¿no? Entonces todo el mundo así lo buscaba, pero era muy apático para ver pacientes y todo. Y resulta que él, su verdadera fascinación era estudiar los bichos. Y entonces después se fue a estudiar, ¿cómo se llama los que se dedican a estudiar bichos? No. Entomólogo, no. Bueno, entomólogo, entonces. Pero hay otro nombre para los que se dedican a ver este tipo de bichos. Pero bueno, entonces cada vez, si tú llegabas a las sesiones, pasabas visita con él en la noche. Y de él fue de quien aprendí lo primero de la medicina, que entre más grita el paciente, menos enfermo está. De él. Si llega un paciente, gritaba, y yo así, doctor, vamos rápido. Y dice, no, espérate. Los que gritan, el 99% finge. Y era cierto. No sé qué hizo, que lo llevaban a la cárcel. Y entonces prefería estar en el hospital que irse directo a los... Bueno, entonces siempre te preguntaba y te decía, ¿y cómo estás? ¿Cómo te fue en tus exámenes? Y entonces tú decías, estoy bien, doctor, pero fíjese que en mi examen se me hizo difícil tal parte. Pues piénsalo bien, porque estás en tiempo de arrepentirte. Bueno, todo bien. Todo estuvo perfecto, doctor. Entonces encontramos esto, ¿no? Si no, termino uno huyendo. Hay reservorios para la leishmania. El humano y algunos otros mamíferos son como el reservorio natural. Entonces, un humano enfermo o un mamífero enfermo cualquiera infecta de manera inicial al mosquito hembra. Y en el mosquito empieza la primera, empieza la reproducción del protozoario, ¿sí? Se infecta la primera vez, se reproduce en él, y cuando regresa a alimentarse del humano, ya decíamos, por un mecanismo de regurgitación, entonces regresa los parásitos. Y entonces el humano que estaba sano ahora va a ser un humano enfermo. Igual, llegan y a través de los macrófagos en la piel, es una invasión activa de inicio, ¿no? Y lo que hacen es, si algunos de ellos van a ser destruidos, pero la mayoría van a ser fagocitados. Y pasa lo mismo. Los macrófagos, en lugar de eliminarlos, dentro de ellos se reproducen. Y luego viene la ruptura de las células. Una vez que se rompe, va a haber alteraciones específicas. Van a irse a afectar sitios específicos del cuerpo, y por eso es lo que decíamos, que encontramos variedades viscerales, cutáneas o de afección a mucosas, ¿sí? Pero una vez que está en la sangre, ya es capaz de afectar cualquier parte del cuerpo. Les decía, los mecanismos de defensa que suelen ser efectivos para muchos de los parásitos, en este caso no lo son, y entonces la enfermedad se reproduce. El humano que está en esta etapa enfermo, entonces sigue siendo un reservorio y sigue infectando más vectores, ¿sí? Y vamos a encontrar que hay un chorro de especies. Y encontramos la Donovani, Infantum. La mayoría de todas las variedades las catalogan como del viejo mundo o del nuevo mundo, ¿sí? Y no son selectivas para el tipo de enfermedad que producen. Puede ser visceral y cutánea solamente, y va afectando y va cambiando. Entonces, todas las variedades existen en todos los continentes, en los dos que más se presenta la enfermedad, ¿sí? Y entonces, vamos a hacer el diagnóstico general, independientemente de la variedad que sea de la enfermedad, es igual. Tenemos que demostrar que el parásito existe. ¿Cómo lo vamos a hacer?
hacemos un frotis y hacemos tinción de Giemsa o tinción de Romanovsky. Cualquiera de las dos podría ser efectiva. O en el sitio afectado se supone que se pudiera hacer incluso aspiraciones de vaso, pero a ver quién se anima a picar un vaso. ¿Sí? En sus prácticas de cirugía alguna vez quitaron un vaso, ¿no? ¿Sí? Y nunca les hizo su profesor, su maestro, de llegar con el bisturí y decirle, a ver el vaso, y darle un corte. ¿Y qué le pasa? Sangra como si estuviera hecho de solo sangre, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver quién se anima a hacer una biopsia de vaso. Nadie, ¿no? Pero sí podríamos hacer un corte histológico de algún sitio de afección periférica y demostrar allí el parásito. Podríamos hacer cultivos. Sin embargo, los cultivos, ya dijimos, la complicación dura semanas. Requiere una persona que esté cuidando siempre y una que lo interprete y que lo sepa hacer. Entonces nos vamos a ir hacia otras pruebas, como la PCR. Y hay algunas pruebas cutáneas que se pueden hacer, en el que el fundamento es como una reacción de hipersensibilidad, como en cualquier alergia, ¿sí? Entonces, variedades de afección. La afección visceral. Y entonces vemos que el 90% de los casos, es más, el 100% de los casos no se producen en México. El 90% se producen por mucho en Bangladesh, por mucho ahí es la mayoría, y un porcentaje menor se van a presentar entre Nepal, Sudán y Brasil, que es como lo más cercano que nos tocaría. Después del mundial seguramente va a haber más. Es como se diseminan todos los bichos, ¿no? Los mundiales, los Juegos Olímpicos. Bueno. Se puede producir entonces la enfermedad por la mordedura, que es lo más frecuente, por transfusiones y también materno-fetal. Cualquiera de las tres. La afección visceral puede ser aguda, subaguda o crónica, y va a tardar, este es el problema, semanas a meses. O sea que podremos tener, aquí en México seguro va a haber, podremos tener, pero de aquí a 6 meses, 9 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien apenas se infectó podría no desarrollar las enfermedades hasta dentro de mucho tiempo. Hay una que se les llamaba, es un término de la India, que es la enfermedad de Kala-Azar. Y se refiere, que quiere decir negro, ¿no? O color gris. Es una coloración gris de la piel que se asocia a la infección por la leishmania. El paciente, como lo vamos a encontrar en las etapas tardías, y es por eso por lo que se muere, porque está totalmente desnutrido y durante todo el proceso de la enfermedad tiene fiebre. ¿Qué es lo que predomina? Y es lo que le da el nombre de visceral: hepatosplenomegalia masiva. ¿Sí? Es lo que vamos a encontrar. Y de manera general vamos a encontrar pancitopenia. ¿A qué se va a deber la pancitopenia? A infiltración a la médula por hiperesplenismo. Si estamos hablando de que es una esplenomegalia masiva, puede tener hiperfunción y además un proceso de hemólisis. Sinceramente no sé qué les podrían preguntar de esto. ¿Verdad? Sinceramente no sé, no sé. Entonces, el tratamiento para esta variedad que es la visceral, el medicamento se llama antimonial pentavalente, son 20 miligramos por kilogramo por día. Como opción, y de hecho una opción correcta, es miltefosina, 28 días, 50 a 100 miligramos. No sé si eso existe siquiera en México. Habrá que buscarlo. Como opciones terapéuticas y sobre todo para las etapas agudas se da fotericina B. La fotericina B, ustedes saben que tiene muchos efectos adversos. ¿Cuál es el principal efecto adverso? ¿Qué órgano es el que más daña? El riñón. ¿Sí? Y depende de la dosis acumulada. Como opciones terapéuticas se puede dar paramomicina o pentamidina, cualquiera de ellas. Entonces, ¿qué les podrían preguntar? Un paciente, ya imaginé que les podrían preguntar. Un paciente que tendrían que decirle por fuerza que es de alguna zona de Asia donde vimos que más se presenta.
que se presenta con ustedes probablemente por cualquier cuadro febril y que tiene hepatosplenomegalia. ¿Sí? Pudiera ser el caso que más les preguntaran. La afección cutánea, esta les tendrían que poner la imagen, yo creo. Fíjense, también bien frecuente para nosotros. El 90% de los casos se producen entre Afganistán, Argelia, Irán. Lo más cercano a nosotros, Brasil y Perú. Pero sí existe una leishmania mexicana. Tenemos una. Entonces, se supone que tendríamos la posibilidad de que se desarrollara. Esta es la que más va a producir la forma cutánea de la enfermedad. Igual, el periodo de incubación dura entre semanas hasta 9 meses. Y de manera inicial se presenta una pápula que tiene adenopatía regional y que evoluciona a una lesión ulcerativa. La que más se describe, esta es una frecuente en extremidades, pero la que más se describe, la que más le ponen atención, es a la que afecta a la cara. ¿Sí? Entonces, igual una úlcera que va precedida por un cuadro febril simple y que se desarrolla a lo largo de varios meses, que no responde a un tratamiento y que el paciente viajó a un sitio donde es endémica la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, un soldado que fue a matar afganos, ¿no? O argelí, o iraní, ¿no? O ya la exposición, que sería más por turismo, ¿no? Dicen que es bonito Irán, que hay que ir a hacer turismo. Se ve complicado, ¿no? Supongo que será como cuando les dicen, ve a México. Está bien padre México, ajá. Y les matan a viajeros y todo, ¿no? El tratamiento es el mismo de inicio. Antimonial pentavalente, 20 miligramos por kilogramo por 10 a 20 días. Pentamidina como opción terapéutica. Y les decía, en las etapas más agudas, anfotericina B. ¿Sí? La dosis es 1 miligramo por kilogramo por día. En este caso se aplica cada tercer día y la dosis total acumulada es de 20 a 30 miligramos. Recuérdenlo, siempre que ponen anfotericina se pone aplicar 60 miligramos cada 24 horas y entre paréntesis van a poner dosis acumulada tanto. ¿Sí? Porque va a ser la única manera de saber cuándo esperan los efectos adversos. A mayor dosis acumulada, más efectos adversos. Y una tercera variedad que es la leishmaniosis de mucosas, va a afectar principalmente a la mucosa nasofaringea, principalmente. Y en general se considera que es como si fuera una forma metastásica de la variedad cutánea. Se va a producir principalmente por la leishmania, que es en el género Viania, y va a ser la que predomina, la forma de afección que predomina en Centro y Sudamérica. ¿Sí? Es la principal que podríamos encontrarnos. El paciente de manera inicial puede tener solamente epistaxis, edema, hiperemia de la mucosa nasal, pero puede progresar a una úlcera y encontrarnos algo como eso. ¿Sí? Encontrarnos algo como eso. Donde pues las secuelas que va a tener son muchas, sobre todo secuelas estéticas. Como mayor complicación de esa que lleve al paciente hacia la muerte, no encontré. El tratamiento es exactamente el mismo. Y habitualmente la enfermedad pues remite, ¿sí? Y luego vienen más bichos bien bonitos, miren. ¿En dónde? Algunas zonas del país sí tienen bastante, ¿sí? Esta enfermedad es la que se conoce como ceguera de los ríos. Y se va a producir por una filaria. Bueno, ya todo esto va a ir referente a gusanos. Bien agradables los gusanos. Es un nemátodo, que es la filaria volvulus, y afecta aproximadamente a 13 millones de personas en África. En México y Guatemala, que son los países de América que están más afectados, hasta 70,000 casos. Y es la segunda causa de ceguera infecciosa en todo el mundo. ¿Sí? La segunda. Y vamos a encontrar que este nemátodo, fíjense, mide entre 40 y 60 centímetros las hembras y de
3 a 6 centímetros los machos. Yo no dije nada otra vez. Yo no dije nada. Y pueden vivir hasta 18 años. 18 años, o sea que sí, a los 18 hasta los 30, no. La afección principal que va a haber es de piel y de ganglios. Pero no se va a producir la afección por los gusanos maduros, sino que se va a producir por sus pequeñas larvas, por microfilarias, afortunadamente. Porque si no, imagínense de qué tamaño sería el nódulo cutáneo. Con un bicho de 60 centímetros. Dependiendo de en qué parte del cuerpo se produjera, a lo mejor sería conveniente. Yo hablaba de los brazos, ¿de qué pensamos? Y entonces se producen... Esto, bueno, miren. Se va a producir igual. Hay un proceso en el que se inserta hay un tipo de moscas que se infectan. Hagan de cuenta, el humano puede infectarla y sufre un primer proceso de reproducción del bicho. Alcanzan pues hasta formas maduras en ellos. Cuando nos van a infestar, pues nos van a infestar con una forma no madura. La afección va a ser directa a la piel y dentro de la piel se produce un nódulo. Ese nódulo no es otra cosa más que un proceso inflamatorio que está rodeando un bicho. Un gran bicho. Gran bicho. Gran. Bueno. Que nos va a producir muchas manifestaciones. Afortunadamente les decía, las manifestaciones van a ser en apariencia de afección solo cutánea y de mucosas, ¿no? Y entonces, es por enfermedades, no es que eso sea normal. La afección a la piel. ¿Qué es lo que más va a producir? Una reacción como casi todas las reacciones cutáneas que van asociadas a parásitos. ¿Qué es lo que predomina? Prurito y un exantema. Es papulosa, doctora. Bueno, con una erupción papulosa generalizada. Entonces, si alcanzan a ver, bueno, un aumento prematuro de arrugas con atrofia epidérmica y cambios en la pigmentación e hiperkeratosis. Entonces se produce esto. Si alcanzan a ver las arrugas, y todos alcanzamos a ver que están de más, ¿no? En apariencia. Pero, si se fijan, todo tiene una base hiperémica. Todo está demasiado rojo. La piel está atrófica. Y hay unas zonas de descamación. Esas son las zonas de hiperkeratosis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que más podríamos encontrar en la piel. Esto es como muy aparatoso. Pero se podría presentar en cualquier parte del cuerpo. En casi cualquier parte del cuerpo. Se supone que donde más se produce esta variedad es en la parte inferior del cuerpo. O podríamos encontrar simplemente los oncocercomas. ¿Qué son los oncocercomas? Nódulos subcutáneos palpables o visibles que tienen un gusano adulto. Y que nunca salga, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrarlos principalmente? En donde hay salientes óseas. En el sacro, sobre el fémur, en la cabeza, en la zona posterior del cuello y en los hombros. ¿Por qué? Pues porque al tocar con el hueso va a ser más fácil que lo podamos sentir. Si podríamos tener la afección ocular, esa es la variedad de afección más grave. ¿Por qué? Porque produce un proceso de conjuntivitis que es severo. Y de esos pacientes que tienen conjuntivitis, hasta el 5% tienen una queratitis esclerosante, es decir, una gran cicatriz en toda la conjuntiva. Y en la esclera, que va a hacer que el paciente pierda la vista. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema de esta enfermedad, o el principal problema. La afección cutánea pudiera no ir más allá de producirle prurito al paciente, pero la afección ocular lo va a volver en un paciente que de inicio va a tener un grado alto de discapacidad. ¿Sí? Podría afectarse principalmente ganglios linfáticos. Sin embargo, esa afección pues suele ser leve a moderada y se considera que la afección principal es inguinal y femoral.
Lo que les pasa en este caso es que dice que hay predisposición a hernias. Lo que hacen esos ganglios linfáticos que están inflamados es que es como si se inflamaran y se cayeran, ¿sí? Se cuelgan en la piel, como si tuvieran un tercer testículo. Y se pierde, bueno, mucha de la fuerza en la parte inguinal y entonces hay predisposición a hernias. La variedad ocular probablemente sería lo que más les preguntaran. O les dirían, es un paciente que tiene nódulos cutáneos palpables con una afección cutánea. Tendrían que pensar en un parásito. ¿Qué hallazgos van a encontrar con todos estos parásitos? En la sangre podría haber ninguna, pero lo que más se asocia son incrementos de eosinófilos. ¿Sí? Eso es lo principal que van a encontrar. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico? Esta es la parte bonita. Hay que detectar al gusano dentro de un nódulo. ¿Cómo podrían hacerlo? Pues habría que encontrar el nódulo, extirparlo por completo, abrirlo y ya que saliera así una anaconda de ahí. Número 2. Encontrar las microfilarias en la biopsia de piel. ¿Y ahí cómo se hace? Lo que hacen es con una aguja picar la piel de manera superficial para obtener un rollito de piel. Y entonces se deja por algunas horas solito, es como si se incubara. Después de unas horas, lo que pasa es que al observarse el microscopio, las microfilarias empiezan a salir de la piel. A salir, y a salir, y a salir, y a salir. Y a querer infectar a alguien más, ¿sí? Entonces, esas dos serían una manera de demostrar que el parásito está presente. Y esas serían las mejores maneras. Como no siempre vamos a tener un nódulo para sacarlo, entonces vamos a buscar anticuerpos específicos. Si estuvieran presentes los anticuerpos, pues nos dirían que hay enfermedad. Podríamos hacer una biopsia de piel y hacer PCR en la piel y entonces vamos a encontrar los componentes del parásito. Y en caso, sobre todo de afección tardía, podríamos aplicar ELISA y Western blot. Cualquiera de ellos va a tener una sensibilidad alta para el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Cualquiera de ellos. En este caso sí cambia el tratamiento. Estamos hablando de gusanos. Y para los gusanos sirve la ivermectina. Ese va a ser el tratamiento inicial. Si les damos ivermectina al paciente, el paciente probablemente no se cure, ¿sí? No se va a curar. Pero lo que sí le va a pasar es que va a disminuir la reproducción de los gusanos. Entonces le vamos a tener que estar dando dosis repetidas. Lo que se aconsejaba antes es que la dosis se diera cada 6 a cada 12 meses. Ahora lo más recomendable para prevenir que haya reproducción y que siga habiendo síntomas es que se dé cada 3 meses. ¿Sí? Esa sería la mejor manera. Le podríamos dar doxiciclina. ¿Y qué es lo que produce la doxiciclina? Pues calmar a la bestia, a la hembra. Produce esterilidad en las hembras, entonces no habría mayor reproducción de los bichos y no habría mayor manifestación de la enfermedad. Sería una buena manera de limitarla, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, si se produce porque hay un montón de gente que está enferma y que no se cura, ¿qué es lo que podríamos hacer? Y entonces lo que hacen en lugares donde es endémica, se les da ivermectina cada 6 a 12 meses a todas las personas. De esa manera evitas que siga habiendo vectores infectados para que sigan infectando humanos. No se limita la enfermedad, pero sí el contagio, ¿sí? Bichos bien bonitos. Más bichos. Filariasis o filariosis. Y se va a deber también a gusanos. Estos nematodos, a diferencia de la oncocercosis, dijimos que crecía en la piel y mucosas. En este caso crece en tejido subcutáneo y vasos linfáticos. De hecho, la afección a vasos linfáticos es la que van a buscar ustedes. Es la que seguramente les van a preguntar. Hay 8 especies diferentes que van a afectar a los humanos y hasta 170 millones de personas están infectadas en todo el mundo. Se va a transmitir por más de un vector. Pueden ser artrópodos y mosquitos. Y la enfermedad se produce por microfilarias, es decir, no por
enfermedad completa del gusano de manera inicial, aunque en las etapas tardías sí vamos a encontrarlo. Las microfilarias miden entre 200 y 250 micrómetros y van a poderse ir a través de la sangre o viajar a través de la piel para seguir infectando. Viven años, muchos años en la forma madura, y las microlarvas o las microfilarias van a vivir hasta 36 meses. Hasta 36 meses, ¿sí? Entonces, esto es lo que les van a preguntar. La afección linfática, que es esto lo que estamos acostumbrados o lo que hemos visto y que eso lo reconocemos. Es importante que lo vean. Bueno, eso no sé qué tanto lo hayan visto. Quienes más lo producen es la Wuchereria bancrofti. 115 millones de infectados por esa. Y las otras especies representan el resto. El problema es que se va a producir por varios tipos de mosquitos. ¿Qué dijimos que transmitía la anófeles? Paludismo. El Aedes, dengue. Y el Culex fatigans, filariasis. Bueno, todos van a poder transmitir la filariasis. Todos. Eso quiere decir que nuestro país pues tiene las condiciones para que se presente la enfermedad. Que tenemos los mosquitos. Entonces, habitualmente es un proceso de subobstrucción linfática. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que sí va a haber un proceso de afección y edema por acúmulo de linfa, no va a ser total obstrucción. Esa obstrucción total solo se produce cuando damos tratamiento o cuando el gusano de forma natural muere. Entonces se muere y ahora sí obstruye por completo. Y ese es un gran problema, porque va a producir las manifestaciones: hidrocele, linfadenitis, enfermedad linfática crónica, que es la famosa elefantiasis, que es lo que ya hemos visto. La enfermedad, además de eso, tiene muy pocas manifestaciones sistémicas, ¿sí? Y entonces encontramos esto. Y vemos un grupo de personas donde todos tienen un pie de Hellboy. Sí, ¿han visto? Los procesos de obstrucción linfática tienen algunas características. Aplica para cualquier causa de obstrucción linfática, como por ejemplo después de una radiación, después de extirpar ganglios a una mujer con un cáncer de mama, por ejemplo. Por lo general es un edema indoloro y es un edema profundo, ¿sí? Si ustedes ven, cuando alguien tiene, por ejemplo, un proceso de celulitis, también se produce edema. Sin embargo, ese edema pareciera que afectara solo la parte superficial de la piel. Entonces la piel se ve tensa, se ve brillante. En este caso es al contrario. La obstrucción es profunda. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener? Va a tener un proceso de engrosamiento de la piel que está por arriba de ese edema, ¿sí? Y eso es algo que se produce con la afección crónica. Entonces les decía, un pie normal y uno afectado. No hay un proceso oncológico, no hay otra causa. El paciente tiene antecedentes o su familia ha presentado características similares. O todos sus amigos. Es trampa para el fútbol, ¿no? ¿Sí? Entonces es una filariasis. La afección escrotal, les decía, es también frecuente y va a tener las mismas características que la piel, cualquier piel, van a estar presentes, ¿sí? El diagnóstico. Podríamos encontrar las microfilarias en la sangre. Y lo podríamos encontrar también si hacemos una punción y obtenemos líquido del hidrocele. Obtener líquido del hidrocele, o si puncionamos un hidrocele. Creo que es pleonasmo la primera que dije. Si obtenemos el líquido o la sangre y no encontramos todavía el bicho y estamos casi seguros que es, entonces podríamos centrifugar el líquido, ponerle formaldehído, es un espacio aquí, formaldehído al 2%, y después de 2 a 3 horas es más fácil que podamos observar las microfilarias. Podemos hacer reacciones inmunológicas como el ELISA o reacciones por cromatografía. La sensibilidad y especificidad son hasta el 100%. PCR también podemos hacer, y imagínense hacer esta, ¿no? Si le hacen un ultrasonido en el escroto o en los ganglios, en el 80% de los casos van a ver ahí un tremendo gusano que está viviendo feliz. Y entonces, y no solo vive feliz, sino que además baila.
Está tan feliz que baila. Ay, perdón. Y entonces es la danza de la filaria. La danza de la filaria. Que creo que es finalmente, ¿qué importaría? Las características. Les van a poner un pie de una elefantiasis probablemente, o les ponen un escroto de elefantiasis. Ese es de elefante. O les ponen un pie con escroto de elefantiasis. Dicen, doctor, por favor, ya quítale, mira cómo tiene de edema en los testículos, ya que se le quite. ¿Está segura que quiere que se le quite? ¿Ya lo pensó bien? Es sábado, por eso puedo decir todas las obscenidades. Entonces vamos a darle tratamiento. El tratamiento es la dietilcarbamazina, 6 miligramos por kilogramo por 12 días. Pero el problema, fíjense, puede ser tan eficiente, estamos hablando, les decía, de gusanos, entonces podría ser tan eficiente ese como el albendazol, 400 miligramos cada 12 horas por 21 días. Efectos adversos: fiebre, escalofríos, mialgias y artralgias. Pero ese no es el problema. El problema es que aunque den el tratamiento y maten todo el gusanerío ese, sigue la obstrucción, el proceso obstructivo se mantiene, y entonces la obstrucción se tiene que quitar por otros medios mecánicos, ¿sí? No se puede resolver con este simple tratamiento. Y si vive donde mismo, pues probablemente se vuelve a enfermar y ya saben, ¿no? Divertido siempre. Seguirá bailando. ¿Sí? Entonces, bueno, más bichos bonitos. Ahorita no les puse una que, digo, no me la pusieron en el temario, pero se las voy a platicar porque no me importa que no esté en el temario. La esquistosomiasis. Esquistosomiasis. Esa sí hay que estudiarlo porque a mí me gusta ir a nadar y así me puede tocar. La esquistosomiasis es una enfermedad que tiene todavía, si se fijan, las otras tienen como distribuciones muy específicas. Esta afecta hasta 74 países en el mundo, 200 millones de infectados, ¿sí? Pero pues hasta 600 millones de todos esos 74 países tienen el riesgo de también ser parasitados. Se produce por el esquistosoma, que hay 5 especies principales, que, bueno, una muy limitada a la parte de África, la manzoni es principalmente América del Sur, pero también afecta Caribe, que sería la que nos tocaría, África y Arabia, China, Indonesia, Filipinas y supongo que Japón, Mediterráneo Oriental y África, ¿no? Dependiendo de cada zona va a ser la que predomine. Y esa tiene un ciclo vital diferente que las otras, porque todos dijimos, sí, son los mosquitos, son las chinches, son artrópodos los que la producen. En este caso, el problema es que el huésped intermediario son los caracoles, ¿sí? Y esta todavía sería una manera más eficaz. Miren, el humano que está enfermo, al hacer del baño, elimina los huevecillos. Cuando los huevecillos llegan al agua, entonces se rompen y se producen los miracidios. Esos miracidios son ingeridos por los caracoles, ¿sí? Entonces, dentro del caracol empieza una primera etapa de maduración. El caracol de manera inicial vuelve a liberar miracidios como si fuera su excremento también, ¿sí? Pero en la segunda vez que se infecta el segundo caracol, entonces ya produce una larva. Esa larva sabe que dentro del caracol no puede hacer mucho y entonces se sale del caracol. Y de esa manera vive dentro del agua, en lagos principalmente, ¿sí? Hasta que llega al huésped definitivo, que es el humano. Bueno, quien nos interesa en este momento de ver. Se enquistan dentro de la vegetación del agua y se llaman metacercarias en ese momento y se quedan como una forma latente que es infectante, pero llegan al ser humano a través de la piel. Se adhieren a la piel, tienen algunos procesos enzimáticos que dañan la piel de inicio y a partir de allí entran.
Una vez que entran ya como esquistosómulas, que sería una forma larvaria, migran dentro de la sangre y a través de los vasos linfáticos, llegan a los pulmones, que es la segunda etapa de la maduración, y después se van hacia la vena porta y de ahí se distribuyen a muchas partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ya que están dentro del cuerpo, van a afectar de la porta, van a irse a las arterias mesentéricas, a las venas mesentéricas, perdón, y a las hemorroidales, y van a empezar a producirse huevecillos entre las 4 y 6 semanas de que se produjo la infección. Todos estos huevecillos empiezan a distribuirse en el cuerpo y entonces el sistema inmunológico desencadena una respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica va dirigida contra los antígenos de los huevos y entonces se produce la afección tisular. ¿Qué vamos a encontrar? Una reacción granulomatosa inflamatoria que produce fibrosis. ¿Sí? Esta reacción granulomatosa inflamatoria, les decía, es una respuesta inmunológica contra los antígenos de los huevecillos. ¿En dónde se va a presentar? En todos los sitios donde se acumulan los huevecillos. ¿Dónde principalmente? Pared intestinal e hígado. ¿Sí? Puede haber granulomas en la piel, en los pulmones, en el cerebro, en las glándulas suprarrenales y en el músculo esquelético. Entonces afecta casi todo el cuerpo, ¿no? Y de eso va a depender la sintomatología. Si la afección principal es a pared intestinal, va a haber hiperplasia intestinal con ulceraciones, formación de pólipos, abscesos pequeños, que a la larga pueden causar problemas más severos, dolor en epigastrio en fosa ilíaca derecha, diarrea, evacuaciones con sangre o sangre oculta en heces, y de manera crónica estenosis rectal o colónica. ¿Sí? Les decía, todo a consecuencia de un proceso inflamatorio, un intento del cuerpo por defenderse. En el hígado y en el vaso va a producir lo siguiente. Hay una patomegalia de grado variable que se debe principalmente al depósito de colágena y tejido fibroso. Ese depósito va a ser periportal y podría producir hipertensión portal y todas las complicaciones que se producen por hipertensión portal, como varices esofágicas, por ejemplo. Obstrucción del flujo sanguíneo, varices esofágicas que les decía, con sangrado, esplenomegalia e hiperesplenismo. ¿Sí? Entonces es lo que podríamos encontrar. Si le hacemos cualquier estudio de imagen, vamos a encontrar esas alteraciones: hipertensión portal, fibrosis del hígado, hepatoesplenomegalia. En los niños, por lo general produce retraso en el crecimiento, anemia y deterioro cognitivo o un desarrollo subóptimo. La principal afección que va a haber es esa, la de hígado y vaso, pero también vamos a tener afección urinaria. ¿Qué es lo que más produce? Un proceso inflamatorio granulomatoso en la pared vesical. Eso es lo principal. ¿Cómo se va a manifestar? Con hematuria y disuria. Si hacemos un ultrasonido encontramos calcificaciones vesicales y en algunos casos va a progresar hasta obstrucción ureteral o cólico renal. Procesos severos por las calcificaciones o procesos obstructivos, hidronefrosis, daño renal con proteinuria y enfermedad renal crónica. Y va a tener también complicaciones neurológicas. ¿A qué se va a deber? Pues es el mismo mecanismo fisiopatológico, depósito de huevecillos en el sistema nervioso central, probablemente por migración embólica, como cualquier otro proceso infeccioso, y puede producir epilepsia parcial, epilepsia generalizada, tónico-clónica como causa principal y mielitis transversa. Todo eso a consecuencia de un proceso inflamatorio enfocado a la destrucción de los parásitos. Sin embargo, pues ineficiente y termina produciendo mayores complicaciones. Ya quedamos. Una vez que el huevecillo se rompe, va a incubarse. La primera incubación va a ser en los caracoles y después va a entrar vía cutánea hacia el humano. Lo que más les van a decir es una persona que fue a nadar o que fue a un río, aguas limpias sobre todo, y que tiene una lesión en la piel de los pies. Casi siempre se encuentra el orificio de entrada, ¿sí? Siempre. Entonces va a ser la manera como se los describan. Tratamiento, estamos hablando, les decía, de bichos. Entonces el tratamiento va a ser en este caso praziquantel. Sirve para todas las formas de presentación y la dosis va a ser 40 miligramos por kilogramo en una dosis única o
3 dosis de 20 miligramos cada 4 o 6 horas. Cualquiera que ustedes elijan va a ser adecuada, ¿sí? Pero es praziquantel en este caso. Y les decía, no les puse esta que es por el Mintos, pero ¿alguien ha visto algún caso de triquinosis? Creo que esa es mucho más común en nuestro país y esa sí la tienen que saber. En mi examen de consejo de medicina interna lo preguntaron, pudieran preguntárselo a ustedes. Entonces les dirían, la triquinosis se produce por un gusano también que se llama triquina, ¿no? Para decirlo de manera simple. Triquina SP y hay algunas variedades. Que lo vamos a adquirir por ingesta de carne, puede ser de varios animales, pero principalmente en nuestro medio de cerdo, que no está bien cocida. ¿Sí? Se supone que ya no pasa eso porque todos los cerdos que se matan tienen que pasar por un proceso de evaluación de calidad y los revisan que no estén enfermos, ¿no? Pero también se produce por consumo. En España, por ejemplo, hay brotes que son por comer armadillos, por comer jabalíes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comemos la carne y tiene gusanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está bien cocinada. Es una larva, pero la diferencia de esta larva es que migra al músculo directamente. Y lo que produce es un proceso inflamatorio muscular severo. Conocí un caso que tenía de seca total 37,000. 37,000 de seca total. ¿Se acuerdan cuánto es lo normal de seca total? 250 más o menos. Se supone que tiene que haber entre 200 y 400 parásitos por gramo de músculo para que suba la seca a 500. Entonces, ¿cuántos tenía para haber llegado a 37,000? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les va a producir? Un cuadro febril de inicio, pero que va asociado a una inflamación severa de los músculos, una rhabdomiólisis. ¿Sí? Dolor muscular severo acompañado de fiebre. Dolor muscular severo acompañado de fiebre. Este sí va a ser el diagnóstico por exámenes de laboratorio. Van a encontrar una seca total elevada y también otros marcadores de daño tisular. DHL elevada, TGO y TGP elevados. ¿Sí? Ese es mucho más común en nuestro país, mucho más común que yo creo que todas las que vimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comes, llega al intestino y por el intestino entra. Puedes tener un cuadro de diarrea simple de inicio, simple, y después de 3 a 7 días se desarrolla la enfermedad. Dolor muscular con fiebre, ¿sí? Severo el dolor muscular, discapacitante en muchas ocasiones, DHL elevada, seca total elevada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tienen que hacer una biopsia de músculo y cuando se estudia ese cachito de músculo encuentran las 200 a 400 larvas que están infectando, ¿sí? Triquinosis, les digo, no venía en su programa. Si tienen tiempo, anoten eso y apréndanlo. ¿Sí? Triquinosis, la principal afección muscular. ¿Sí? Muscular. Y vamos a dar una pausa, ¿no? Ya sus bichos, ya no quiero ver más bichos. Descansamos unos 20 minutos, ¿no? Sí. Para el tratamiento de triquinosis es un gusano. Entonces el tratamiento es, por eso ahora mi conducta, cuando tengo dudas sobre una diarrea que no sea infecciosa, mejor siempre doy albendazol o mebendazol. ¿Sí? Albendazol 400 miligramos cada 12 horas por 14 días o mebendazol. ¿Sí? Cualquiera de los dos. El problema de la triquinosis es que pasa algo parecido que en esta. Los bichos migran y pueden migrar hasta las meninges y producir meningitis. ¿Sí? Entonces cuando dan tratamiento de inicio se da prednisona más el albendazol o el mebendazol. ¿Sí? 20 minutillos, ¿no?